Al final, todo esto será mi madre. Y no hay nada que puedas hacer. La mansión de los Blackwood no era solo una casa, era un monumento a la arrogancia. Situada en la cima de una colina privada, con su mármol importado y sus ventanales blindados, siempre se sintió fría. Pero yo nunca supe por qué, hasta que fue demasiado tarde. Mi madre, una mujer dulce, que solo buscaba seguridad, después de años de lucha, pensó que había encontrado su salvación cuando se casó con Marques Blackwood. Él era un hombre de negocios carismático, un emprendedor hecho a sí mismo, que apareció de la nada. Hace 20 años, con una fortuna inexplicable y una ambición que rozaba lo patológico, pero detrás de su sonrisa perfectamente blanca y sus trajes de $3,000, Márquez escondía un pasado que olía a pólvora y acero. Viejo en el velo, comenzó a caer hace apenas 6 meses. Mi madre, cuya salud había sido siempre frágil, fue diagnosticada con una enfermedad degenerativa que requería cuidados intensivos y tratamientos costosos. Pence Q. Márquez, el hombre que juró protegerla, estaría a su lado. En cambio, vi cómo su máscara de esposo devoto se agrietaba. Empezó a quejarse de los gastos médicos, a referirse a ella como una carga, y finalmente, Law Impensable inició los trámites legales para invalidar su acuerdo prenupcial y expulsarla de la mansión, mientras ella apenas podía caminar. Márquez quería limpiar su vida de imperfecciones, y mi madre enferma ya no encajaba en su estética de éxito. Fue esa crueldad lo que me llevó a investigar. Sabía que Márquez guardaba secretos en el sótano, en una habitación técnica que siempre permanecía cerrada con un teclado biométrico. Como ingeniero en sistemas, me tomó 3 semanas hackear el acceso sin dejar rastro. Esperaba encontrar cuentas en el extranjero o pruebas de infidelidad. Lo que encontré fue una cápsula del tiempo criminal, escondido detrás de un panel de concreto falso. Había un maletín de cuero viejo que contenía recortes de periódicos de hace 2 décadas, sobre el atraco del siglo al Banco Central de San Francisco, un robo donde desaparecieron 50 millones en lingotes de oro, y el cabecilla nunca fue identificado. Junto a los recortes había un mapa arquitectónico original de nuestra casa. Mis ojos se abrieron con horror al ver las anotaciones hechas a mano por el propio Márquez. Los cimientos de la mansión no eran solo concreto y acero. El plano indicaba un compartimento oculto de 6 pies de profundidad, sellado bajo el hormigón del garaje y el sótano, diseñado para ser inaccesible sin demoler la estructura principal. Márquez no solo había usado el dinero del robo para construir su vida de lujo, literalmente había construido su hogar encima del botín. El oro seguía allí, enterrado bajo nuestros pies, sirviendo como la base física y metafórica de su imperio de mentiras. A mi primer instinto fue ir a la policía por homicidio. Márquez tenía amigos en las altas esferas, abogados que harían que las pruebas desaparecieran antes de que una patrulla llegara a la puerta. Si quería justicia para mi madre, la ley no sería suficiente. Necesitaba algo más primario. Seguí revisando el maletín y encontré una lista de nombres con tachaduras rojas. Eran sus antiguos cómplices. 2 de ellos habían muerto en prisión, pero otros 3, hombres conocidos en el submundo por su brutalidad y su negativa a olvidar una deuda, habían salido en libertad condicional. Hacía solo 1 mes, Márquez los había traicionado, los había dejado pudrirse en la cárcel, mientras él se escapaba con todo el botín, cambiándose el nombre y convirtiéndose en un respetado pilar de la sociedad. Esos hombres, liderados por un tipo apodado el Carnicero Vane, habían pasado 20 años soñando con el hombre que les robó su libertad y su dinero. La idea nació en mi mente como una llama en la oscuridad. No entregaría a Márquez a los federales, se lo entregaría a los lobos a los que les había robado la comida. Pasé la noche redactando 3 mensajes anónimos, utilizando una red encriptada
que no podía ser rastreada. No les di la dirección exacta de inmediato. Solo les envié fotos del maletín, del mapa de los cimientos y una frase que sabía que los haría arder por dentro. El hombre que buscan no está muerto. Vive como un rey sobre el oro que les pertenece. La dirección llegará mañana al amanecer. Observé a Marcas durante la cena esa noche. Se veía tan seguro, burlándose de mi madre, porque ella no podía sostener la cuchara correctamente, diciéndole que para el final de la semana sus abogados tendrían lista la orden de desalojo. Mi madre lloraba en silencio, y él solo se reía, admirando su propio reflejo en la platería. No tenía idea de que los cimientos de su mundo ya estaban empezando a temblar. El estruendo de los martillos hidráulicos, resonando desde el sótano, fue el primer clavo en el ataúd de nuestra vida normal. Marcus no era tonto. Sabía que su tiempo se estaba agotando, aunque no imaginaba por qué. Su plan de expulsar a mi madre mediante abogados era solo una distracción, una cortina de humo legal para mantenernos ocupados mientras él preparaba su verdadera salida. Desde mi habitación, a través de las cámaras de seguridad que todavía controlaba, veía cómo sus operarios, hombres con rostros curtidos, que claramente no pertenecían a ninguna empresa de construcción legítima, comenzaban a perforar el suelo del sótano. Márquez estaba allí, con un casco blanco y un puro en la boca, señalando con impaciencia el lugar exacto donde los planos indicaban que el oro estaba sellado a mi madre. Despertada por las vibraciones que sacudían su cama, me llamó con una voz apenas audible. Entré en su cuarto y la encontré temblando, convencida de que la casa se estaba cayendo. Tuve que tomar una decisión en ese instante. O la sacaba de allí y lo arriesgaba todo, o seguía adelante con mi plan de justicia poética. Le prometí que todo terminaría pronto. Le puse sus auriculares con cancelación de ruido y le administré su medicación para que durmiera. Fue el acto más difícil de mi vida, dejarla allí mientras el lobo que dormía bajo su mismo techo empezaba a mostrar los colmillos. Regresé a mi computadora. El tiempo se había comprimido. Si Márquez lograba sacar el oro antes de que sus antiguos socios llegaran, desaparecería en un jet privado antes del amanecer, y mi madre terminaría en la calle, sin un centavo para sus tratamientos. Con los dedos volando sobre el teclado, envié las coordenadas exactas de la mansión a el carnicero Vane y su equipo. No solo les envié la ubicación, les envié el código de la puerta lateral del garage, la misma que los hombres de Márquez habían dejado abierta para meter el equipo pesado. En el asunto del correo electrónico escribían: están perforando ahora. Si no llegan en 20 minutos, el oro se habrá ido para siempre a través de la cámara del sótano. Vi cómo el primer bloque de concreto cedía. Márquez se arrodilló, ignorando el polvo que cubría su traje de diseñador, y metió una linterna en el agujero. El destello amarillo que le devolvió la mirada no era una ilusión. Allí, envueltos en plástico industrial y cubiertos por una capa de polvo de 2 décadas, estaban los lingotes del Banco Central. La codicia, en su rostro, era casi animal. Empezó a gritar órdenes a sus hombres para que aceleraran la extracción, sin darse cuenta de que el sonido de su propia maquinaria estaba ocultando un ruido mucho más peligroso en el exterior. Desde la cámara de la entrada principal, vi aparecer 2 SUVs negros, sin luces, deslizándose por el camino privado como depredadores nocturnos. Se detuvieron justo antes de la zona de los sensores infrarrojos que yo ya había desactivado. De los vehículos bajaron 3 hombres. No eran soldados profesionales, pero tenían la calma de quienes han pasado la mitad de su vida en celdas de máxima seguridad, alimentando un solo deseo: la venganza. Vane iba al frente, sosteniendo una escopeta recortada con una mano, mirando la mansión con una expresión que prometía una carnicería. El choque fue inevitable. Los hombres de Márquez
enfocados en el peso del oro, no escucharon cuando la puerta del garaje se abrió por completo. Yo observaba desde la pantalla, con el corazón martilleando contra mi pecho, sintiendo una mezcla enfermiza de terror y satisfacción. El primer hombre de Márquez cayó sin siquiera soltar su taladro cuando Van entró en el sótano. El silencio que siguió al apagado repentino de las máquinas fue más aterrador que el ruido anterior. A Márquez se levantó lentamente, con un lingote de oro de 10 kilos en la mano, y se encontró mirando el cañón de la escopeta de Vane. El color desapareció de su rostro, reemplazado por un gris ceniciento que ninguna cantidad de dinero podía ocultar. Vane no dijo nada al principio, simplemente observó el agujero en el suelo y luego el rostro del hombre que los había traicionado. La ironía era perfecta. Márquez había cavado su propia tumba mientras buscaba su fortuna. 20 años. Márquez. La voz de Vane retumbó en las paredes de concreto, fría y raspada como el metal contra la piedra. 20 años comiendo basura y mirando paredes grises mientras tú construías este palacio sobre nuestra sangre. ¿De verdad pensaste que podrías enterrar el pasado tan profundamente? Márquez, recuperando algo de su instinto de superviviente, intentó negociar. Les ofreció el oro. Les ofreció cuentas que ni siquiera yo conocía. Prometió darles el doble si lo dejaban ir. Pero vi los ojos de Vane a través de la cámara. No buscaba un trato. Buscaba una restitución emocional que el oro ya no podía pagar. En ese momento, uno de los hombres de Márquez intentó sacar un arma oculta tras una columna, y el sótano estalló en un caos de disparos y gritos. El sonido de la mansión muriendo era ensordecedor. No era solo un ruido, era una vibración que sentía en los dientes. El protocolo de pánico de Marcos había sellado las ventanas con persianas de acero y bloqueado las puertas con pernos de titanio. Estábamos atrapados en una caja de lujo que se estaba convirtiendo en una trampa mortal. Mientras los disparos continuaban en el sótano, yo golpeaba la puerta de mi habitación con los hombros, gritando el nombre de mi madre. Pero los muros de carga estaban cediendo y el suelo se inclinaba en un ángulo aterrador. En la pantalla de mi tableta, que aún mantenía la conexión inalámbrica, vi una escena dantesca. El sótano se estaba inundando. Las tuberías principales de agua se habían roto por el colapso del concreto. Vane y sus hombres estaban con el agua por las rodillas, luchando no solo contra los secuaces de Márquez, sino contra el propio peso de la casa. Márquez, desesperado, intentaba trepar por los andamios con 2 lingotes de oro en la mano, ignorando que el techo sobre él estaba soltando pedazos de mármol del tamaño de lápidas. Logré desbloquear la puerta, usando una derivación manual que había instalado meses atrás por pura paranoia. Corrí por el pasillo principal, donde las grietas en las paredes escupían polvo de yeso, como si la casa estuviera sangrando. Llegué a la habitación de mi madre. Ella estaba despierta, con los ojos desorbitados por el terror, incapaz de moverse, mientras su cama se deslizaba hacia el centro de la habitación. «Tenemos que salir, mamá», grité, cargándola en mis brazos. Su peso era casi nada, una fragilidad que me recordó por qué estaba haciendo todo esto. Justo cuando salí al pasillo, el suelo del comedor, adyacente a nosotros, colapsó por completo hacia el sótano. Desde arriba pude ver el caos de abajo. Vane había acorralado a Márquez contra una de las columnas de carga que aún resistía. Márquez suplicaba, ofreciendo el oro que caía de sus manos hacia el agua lodosa. En ese momento, Vane me vio a través del hueco del piso. Sus ojos se encontraron con los míos por un segundo. Él sabía que yo era el que había enviado el soplo. No había gratitud en su mirada, solo el reconocimiento de un cazador que sabe que la presa ha sido entregada. El tiempo pareció detenerse cuando la granada cayó al agua lodosa del sótano. No hubo tiempo para gritar. Empujé a mi madre hacia el pequeño nicho de seguridad que formaba el marco de la puerta blindada.
cubriendo su cuerpo con el mío. La explosión no fue un estallido agudo, sino un rugido sordo que sacudió los cimientos hasta su núcleo. El ala este de la mansión se desplomó como un castillo de naipes. Abajo, en el epicentro del caos, el agua, el oro y los hombres fueron sepultados bajo toneladas de mármol y concreto. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el siseo del gas y el goteo constante de las tuberías rotas. Con los pulmones ardiendo por el polvo, logré sacar a mi madre por una de las brechas que la explosión había abierto en la pared exterior. Mientras caminábamos tambaleándonos hacia el césped, vi cómo la lujosa mansión de los Blackwood terminaba de hundirse en el cráter que Marcus había cavado con su propia codicia. Márquez, Vane y el oro del atraco del siglo estaban ahora sellados bajo una tumba de escombros, enterrados por el mismo peso que los mantuvo unidos durante 20 años. Las sirenas de la policía y las ambulancias empezaron a llenar el aire, pero para cuando llegaron, yo ya había desechado mi tableta y cualquier rastro de los mensajes encriptados en el bosque cercano. Para el mundo, esto sería visto como un trágico accidente, una renovación ilegal en una zona de suelo inestable que provocó un colapso estructural. Nadie buscaría lingotes de oro bajo una montaña de escombros contaminados por el gas, y nadie lloraría por Marcus Blackwood, un hombre que, según los registros que aparecerían más tarde en las oficinas del fiscal, estaba bajo investigación por fraude masivo meses después. Sentada en el jardín de una pequeña y acogedora casa de campo, lejos de las colinas de los ricos, observaba a mi madre descansar bajo el sol. Con los fondos que logré desviar de las cuentas secundarias de Marcos antes del colapso, aseguré sus tratamientos de por vida. Márquez pensó que la seguridad se construía con oro robado y muros de piedra. Yo aprendí que la verdadera seguridad es saber que los monstruos del pasado finalmente se han quedado sin aire a veces. Por las noches, creo escuchar el crujido del concreto, pero luego miro a mi madre y sonrío. Márquez construyó su imperio sobre el robo, pero yo construí nuestra libertad sobre sus cenizas. La mansión Blackwood ya no existe, y con ella se fue el último secreto que podía hacernos daño. La justicia no siempre viene de un tribunal. A veces, simplemente deja que el peso de los propios pecados aplaste a quien los cometió.